Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca estudiar la lección número 30. Lección número 30. Y esta lección número 30 nos va a hablar dice, cura de la mujer de flujo de sangre y da vida a la hija de Jairo. Después devuelve la vista a los ciegos y sana a un mudo endemoniado. Nosotros vamos a ir a la lectura de la mujer del flujo de sangre que aparece en el libro de Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. Esta historia de la mujer del flujo de sangre aparece en Mateos, Marcos, Lucas. ¿Ya? Marcos tiene más detallada la situación, por eso me gustó más la historia de Marcos. Ahí sale también la hija de Jairo. Después, la devuelve la vista a dos ciegos, solamente aparece en Mateo. Sana a mudo endemoniado, también aparece en Mateo. Todo esto va a estar situado entre el mar de Galilea, ¿ya? Todo en Galilea, entre el mar de Galilea. Vamos a ir entonces al libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Oramos, Señor. Señor, te damos gracias por el momento que tú nos das. Este momento, Señor, especial de poder escuchar, de poder meditar de tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que están en sus hogares, en su lugar de trabajo, Señor, escuchando este estudio, este momento de entrar a tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, guárdales, protégeles. Y, Señor eterno, coloca una bendición maravillosa sobre sus hogares. Si alguno está enfermo en este instante pueda recibir de parte de tu misericordia sanidad, Señor. Sean sanos en el nombre de Jesús. Y también bendícenos, Señor. A través de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces al libro de Marcos, capítulo 5 del 21 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, acordémonos que estaba con el endemoniado Gadareno, ya está en Garada, y va de vuelta de nuevo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, ¿ya? Estamos hablando de alguien que era de autoridad en la sinagoga. Un fariseo, no sé, pero se habla de un principal. ¿En dónde está Jesús? Situémoslo, viene de la orilla, viene del otro extremo allá, de Garada, llega acá y ya se encuentra con una multitud. Estaban esperándolo. Quizás Jesús dijo, voy y vuelvo, no sé, pero la multitud sabía que podía llegar ahí, o corrió el rumor, llegó Jesús, llegó, y aparece Jairo, uno de los principales de la sinagoga. No estamos hablando del templo, acordémonos que estaba el templo, pero también existían las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Puede ser este templo principal, los otros eran locales, ¿ya? Eran locales del templo principal. Ahí existía un puro templo que era el principal, era el templo en Jerusalén, pero lo demás eran las sinagogas. Y él era un principal, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, imagínense cómo estaba la multitud, oye, pero él es el fariseo, él es de la sinagoga. Pero le rogaba a Jesús diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Acordemos que aquí una labor bien importante tenían que hacerlo los discípulos, ¿ya?
tenían que hacerlo los discípulos. ¿Cuál era la misión importante? Era guardar a Jesús, era cuidar que no lo apretaran, que no lo vayan a botar. Había muchas cosas que tenían que preocuparse, pero creo que hasta los discípulos en esta parte son sobrepasados, son sobrepasados. Y yo creo que muchos de los discípulos iban al lado de Jesús, que al final la multitud los dejó ahí al fondo atrás, los pobres discípulos. Pero empezó a apretar la multitud a Jesús. Bueno, yo me hago la idea, pero no, Jesús después responde y los discípulos responden al lado. Estaban también apretados los discípulos, ¿ya? Estaba también, en esa situación estaban bien complicados los discípulos. Marca la ayuda, la dinámica del reino, de la plenitud, dice, el lugar de la fe persistente, el lugar de la fe persistente. Este pasaje relata el caso de una mujer desesperada cuya sanidad fue el resultado de una fe grande y persistente. De ahí vamos a ver a la mujer con el flujo de sangre. Su enfermedad la hacía ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con la gente. No, ella no podía estar ahí. Ella no podía estar ahí, ¿ya? Sin embargo, ella estaba tan segura de que decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Jesús no la reprendió, pero con el propósito de asegurarle sanidad y salvación, demoró su misión en el hogar de Jairo, cuya hija estaba moribunda. Aquí quizás estaban dos a punto de morir, ¿no es cierto? Tanto la mujer del flujo de sangre como la hija de Jairo. Con una gran diferencia, que la hija de Jairo no podía moverse quizás de su lecho, y esta mujer quizás tampoco podía moverse, pero hizo todos los esfuerzos para llegar a tocar a Jesús. Ahora, acordémonos que le seguía una gran multitud y le apretaba. Imagínense, la pérdida de sangre, la anemia y todo lo que conlleva este flujo de sangre, no solamente un tiempo, sino habla de 12 años, que ahí vamos a leer, la debilita de una manera tan increíble. Pero ella hace un esfuerzo tan sobrenatural, que no sé si fue por atrás, vio que no pudo llegar a Jesús, quizás se fue por delante y que de una de otra manera tratar de meterse a tocar a Jesús fue demasiado el esfuerzo, ¿no es cierto? Más tarde Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero aquí se detuvo para administrar a una enferma que tenía una fe positiva, que una fe persistente como aquella, no, que una fe persistente como aquella ha sido recompensada. No quiere decir que la sanidad o cualquier otra obra de Dios se puede ganar mediante el esfuerzo humano, ¿ya? Más bien ilustra la necesidad de ser intrépido en la fe. No necesitamos rompernos el cuerpo para que Dios no oiga o recibir un milagro. No necesitamos hacer penitencias para que Dios obra y haga un milagro. No, necesitamos tener una fe clara y segura que es lo que deseamos y entender y que esta fe diga, sí, el Señor me va a sanar, ¿no es cierto? De no dejarnos disuadir por las circunstancias o desalentarnos por otros. Al que cree, todo le es posible. Y todo es por la gracia de Dios. Bien, ¿qué problema tenía Jairo? Jairo quería llevar rápido al maestro, pero ahora la marcha de Jesús es muy lenta. Él viene recién llegando, la barca a la orilla del mar, aparece la multitud, aparece Jairo. El viaje, acordemos que Jesús cuando iba hacia Garada, ya iba cansado y se durmió, iba cansado. Más encima le toca esta situación de la tormenta, el viento, las olas, y llega al otro lado, llega al otro sector.
allá no sé cuánto tiempo está y tiene que devolverse de nuevo. El viaje es agotador. El viaje es agotador. Uno dice, ay, qué rico andar en el mar. Sí, es agotador. ¿Ah? El zamarreo, todo lo demás, puede ser agotador y todo lo que va pasando. Pero llega acá Jesús, podría haber dicho, ya vamos a casa. No, ¿qué vamos a casa? Viene alguien, se postra delante de él y le pide, por favor, anda a ver a mi hija que está muriendo. Y le ruega, no es una autoridad, no, rogándole. Jesús se conmueve y parte. Y la multitud ahora le aprieta. La velocidad a que va a llegar a la casa de Jairo no va a ser muy rápida. No va a ser muy rápida. La ayuda me sigue diciendo abajo, estos dos milagros, estamos hablando de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Estos dos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Y su respuesta a la fe sencilla. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. 12 años sufriendo un flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Mire, había sufrido mucho de muchos médicos. Y que suena como raro esto, ¿eh? Y había sufrido mucho de muchos médicos. Quizás qué cosas le hacían hacer o qué situaciones hacían los médicos con ella. ¿Ah? Para tratar de que su enfermedad se saliera o se mejorase de su enfermedad. Había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Ya? Y aparte de eso, y gastado todo lo que tenía, de médico en médico, médicos que le decían, ese es bueno, vamos para allá, no me resultó, pero yo conozco otro, allá vamos a otro. Y los médicos en ese tiempo, no sé cómo trabajarían en el tiempo de Jesús como médico, pero eran carísimos. Ella había gastado todo lo que tenía, ya no tenía nada. Y dice, y nada había aprovechado. La enfermedad seguía de igual manera, antes le iba peor. En vez de mejorar, se empeoraba la situación. Médico que iba, peor la dejaba. Así que complicado el caso de esta mujer, ¿no es cierto? Qué bueno porque nos relata, no, le tocó una mujer de flujo de sangre. No, está relatando la palabra, Marcos relata qué es lo que le estaba pasando. 12 años que había sufrido y mucho con los médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y más encima le iba peor. Más pobre, más enferma, peor la situación. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ya, ahí está explicando. Yo no sé si me hubiese ganado por delante para abrir mi brecha y tocar a Jesús, ¿no es cierto? Pero me hubiese encontrado de frente con Jesús. Pero dice que ella vino por detrás de la multitud y tocó a Jesús. Difícil. Eso era así que es más difícil, porque la gente que va quedando, Jesús viene, la gente que viene atrás, viene más de choque, me viene empujando, la gente de atrás viene empujando a Jesús, la gente de adelante se encuentra con Jesús, oiga, a Jesús le costaba caminar, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Este término, seré salva, es decir, el Señor me va a sacar esta enfermedad. No es mía, necesito ser salva, ser curada. Y enseguida la fuente
de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el mismo instante sucede esto. Tocó el borde, creyó. No es, a ver, la situación, ¿por qué podríamos haber dicho, por qué no fue y habló con Jesús? Señor, estoy así acá. Quizás también era vergonzoso que la multitud escuchase qué es lo que tenía, ¿no es cierto? Para la multitud, si ella lo hubiese dicho, lo hubiesen apedreado porque ella no podía estar ahí porque era inmunda. Y cualquiera que tocaba a una persona inmunda, ellos quedaban contaminados y tenían que hacer la purificación. Nadie podía tocar a una mujer inmunda. Bueno, inmunda o con un flujo de sangre, vamos a hablar. ¿Ya? En ese sentido, con el flujo de sangre, ella, según la ley, no podía tocar a nadie, ¿ya? Porque estaba inmunda. Aún ella no podía ni tocar a Jesús, pero ella no coloca esto en su mente, esto en su corazón. Si lo tocare solamente, quizás ni va a saber qué es lo que pasó, pero yo voy a ser sana, ¿ya? 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, al tiro a la lógica, al tiro a la lógica. Curioso ser discípulo. Señor, pues si te están apretando y ¿quién me ha tocado? Todo esto te están tocando, Señor. ¿Ah? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y ahí está de nuevo los discípulos. Todos estaban tocando, pero los discípulos ahí entendieron, alguien lo tocó con fe. Alguien lo tocó creyendo. ¿Ah? No es que todos lo apretaban, sí, todos lo apretaban, todos querían algo de él. Pero alguien lo tocó con fe, sin pedirle, sino lo tocó con fe. Entonces Jesús le dice, no temas, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué curioso este término azote, porque arriba también habla del término azote, mire, en el 29 dice que estaba sana del azote, de aquel azote, y Jesús usa el mismo término, hija, tu fe te ha hecho salva y ve en paz y queda sana de tu azote, de tu azote. Un azote, ¿no es cierto? Es un golpe doloroso, fuerte, quizás ese azote también deja heridas y marca, pero el Señor le dice, queda sana de tu azote. Y la mujer quedó sana, buscando a tantos médicos, gastando todo lo que tenía. Es más, es tan terrible que había gastado todo lo que tenía, que para ir a Jesús, quizá a pedir sanidad, una de las ideas podría pensarse, ¿cuánto me irá a cobrar Jesús? Que ya no tengo nada. No tengo nada, pero que Él sana. Entonces ella, no, aún no teniendo nada, solamente quedaba una única alternativa de ir a tocar el borde de sus vestidos.
Qué hermosa expresión, ¿no es cierto? Y Jesús, ella aún no teniendo nada, pero necesitando todo, ella, por su fe, por su acto y por la virtud que sale de Jesús, por el poder sanador que sale en Jesús, ella queda sana. Ella queda sana. ¡Wow! Imagínense cómo quedaron los discípulos. Sí, es verdad que alguien tocó al maestro, sí, hay una sanidad, ¿ya? Vamos a avanzar. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, acordemos que iba con Jairo. ¿A dónde estaría Jairo? Cerca de Jesús, al lado de Jesús. No creo que vaya al lado de Jesús con toda la multitud, o no sé cómo habrá ido Jairo medio apretado también. Y el problema de los que vienen a avisarle, ¿a dónde está Jairo? ¿Ya? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y ahí donde hay una respuesta terrible, dolorosa, cruel, que quizás ya se apaga la esperanza. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y no le queda más que seguir con el maestro. Jairo pudo haber dicho, ya Señor, ya no, hasta aquí yo voy a ver a mi hija, yo voy a llorar a mi hija. Jairo quizás fue al lado de él. No le quedaba otra alternativa. También escuchó que había resucitado algunos muertos. Todavía seguía la esperanza viva en Jairo, ¿no es cierto? Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Qué curioso, es como bien curioso, 12 años una mujer de flujo de sangre, 12 años la resurrección de una niña. Y se espantaron grandemente. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. No solamente la niña quedó ahí postrada, despertó, abrió y se quedó ahí solamente en su cama, no. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¡Qué historia! ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Jesús venía bajando de la barca y se encuentra con tremenda historia. Jesús venía recién de venir de Gadara, tremendo lo que pasó allá. Pero aquí se encuentra con una multitud, pero los momentos, las historias principales, quizás mucho en ese momento que iba la multitud, muchos sanados, no sé, pero aquí se habla de las necesidades, se habla de lo sobrenatural, de a veces esperanzas apagadas, esperanza que quizás se dieron aún en médico, gastar todo lo que se tiene y todo resulta mal. Es Jesús, es el único que aún si nosotros tenemos fe, podemos recibir sanidad. Aún estando muertos, podemos recibir vida. Y aún aunque muramos,
A pasar el tiempo, pasen los años y personas que quizás murieron siglos, milenios atrás, va a llegar el momento cuando escuchen su voz, se levantarán de entre los muertos. Ese es Jesús. Ese es Jesús, al que alabamos y bendecimos. Y dice, mire, es como que pasan muchas cosas de la bajada de esta barca. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo, mire, el versículo 18 habla lo mismo, más resumido, de la mujer de flujo de sangre y de la hija de Jairo. Pero dice, sigue la historia Mateo, dice, pasado Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, versículo 27, capítulo 10, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dos ciegos gritándole, No se iban a ganar en medio de la multitud, ¿no es cierto? Pero tienen la esperanza los ciegos ahora de meter ruido. Si no me ve Jesús, no sé en qué ubicación está, pero ¿qué más puedo hacer? El único medio que puedo hacer para llamar la atención es gritar. Gritar. Y habían dos ciegos. Gritemos, gritemos. Que tenga misericordia de nosotros. Pasando Jesús de allí, le siguieron. Dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Quizás pasó Jesús no tan cerca, pero ahí estaban los ciegos. Y empezaron a preguntar, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Jesús, es Jesús. Recién sanó a una enferma que tenía flujo de sangre. Es Jesús que resucitó a la hija de Jairo. Y ellos no, ¿cómo iban a perder esa tremenda oportunidad? Jesús, ten misericordia de nosotros. Y empezaron quizás a caminar, quizás cayéndose, pero no pararon de gritar. Y llegado a la casa, otra vez habla de la casa. ¿Se acuerda que hablaba de una casa Jesús? No sé si era la casa de Jesús o alguien, o arrendaban la casa, no sé qué pasa con esta casa. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? De todo lo que ha pasado, de venir de la casa de Jairo, quizás en el camino aparecieron estos dos ciegos y caminaron hasta dónde, hasta de nuevo llegar a la casa. Puede ser la casa de Pedro, puede ser la casa de otro, no sé, ¿se acuerdan que a uno le rompieron el techo? ya estaba con problemas, ya la multitud quizás se ganaba alrededor ahí, pero no pararon de gritar hasta llegar a la casa. No fue en el instante, no fue en el mismo momento. No es que gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. No, y al tiro Jesús los sanó. No, ellos tuvieron que seguir a la multitud. Quizás caminaron mucho para llegar a la casa. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Una emoción, ¿no? ¿A dónde se iban a poder quedar callados? Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entran dos ciegos a la casa. Y salen para afuera y quizás empiezan a escuchar la voz de algunos que ellos conocían, las voces, y quizás alguien, oye, ¿qué te pasó? Oye, tú eres, no, ¿a dónde? No lo podían ocultar, no, la emoción de poder verlo, de poder saber, de ver los colores, de ver las cosas, no, era algo increíble. Quizás de recibir, nosotros que vemos todos los días, que es algo para nosotros natural, pero alguien que reciba la vista, es una emoción, pero maravillosa, especial, que todo lo va a admirar, todo lo va a admirar.
Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Está en la casa. Ah, todo lo que ha pasado en ese día, en esos momentos, Jesús, la multitud, siguen llegando enfermos, siguen llegando casos difíciles. Esos instantes, los discípulos, imagínense cómo estaban viendo, quizás diciendo, Señor, ¿a qué hora vamos a almorzar? ¿A qué hora vamos a comer, Señor? ¡Wow! Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Ya? Un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba. Este tampoco pasaba, tampoco pasaba desapercibido. Los ciegos no pasaron desapercibidos los que entraron. Pero más encima el mudo endemoniado es que los movimientos, el terror y todo lo que provocaba era terrible. Nadie no lo pasaron así calladito, pase, nadie se dio cuenta. No, le trajeron un mudo endemoniado. Mientras salían los ciegos gritando y alabando y exaltando al Señor y viendo, maravillándose de lo que pasaba, entra al tiro el mudo. El dueño de la casa o los discípulos, otro más. Wow. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Viendo, no quieren creer. Viendo no quieren creer. Voy a leer la última ayuda. Dice, este incidente del 32 al 34 del mudo, este incidente sirve para demostrar que Jesús reina sobre enfermedades atribuibles por enfermedades que producen directamente el demonio o los espíritus. La acusación de los fariseos se repite y es respondida cuando Jesús habla que un reino dividido en sí mismo no puede perdurar, ¿no es cierto? Nadie puede estar echando demonios si al diablo le interesa o a los demonios les interesa destruir las vidas y las familias. Sería torpe en ese sentido. El Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos ha tocado ver y estudiar muchos milagros maravillosos, todos, en un día que vemos a Jesús en un día abrumador, quizás cansador, terrible. Y ahí podemos ver y decir, oye, Jesús recién venía bajando, quizás no alcanzó ni a comer, ni a descansar, ir, caminar de allá, quizás donde, lo apretado, todo lo que iba pasando. Pero, ¿sabe? Vemos a un Jesús, vemos a un Señor que va a las necesidades. Es más, aun cuando las personas tienen necesidad, vienen a Él no les echa fuera. Pedid, llamad, buscad, y Él va a responder a todos los llamados. Él va a responder, a pesar que físicamente aquí podamos verlo cansado, agotado, Él va a responder a los llamados porque hay necesidad. El Señor les bendiga y preparémonos para ver y seguir estudiando cada día la palabra del Señor. Muchas bendiciones.